Muy buen día. En el presente video se hablará sobre la identidad cultural versus la aculturación. Este material hace parte del curso de interculturalidad dictado por la docente Emma Doris López. El grupo está conformado por María Galindo, Valentina Guardiola, Joseph Held, Zulay Jiménez, María López y Yaniris Echeverría. A continuación los dejo con el material. Bueno, para iniciar mencionaré a tres autores que definen la identidad cultural. En primer lugar se encuentra Olga Lucía Molano. Ella es una consultora internacional en temas de gestión y producción cultural. Molano aporta a la discusión sobre desarrollo territorial con identidad cultural a través de un breve recorrido sobre las evoluciones de los conceptos de cultura, identidad y patrimonio. El concepto de identidad cultural que da esta autora encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, costumbres, valores y creencias. Esta autora menciona que la identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. La cultura juega un papel importante en el desarrollo de un territorio, a tal punto que muchos pueblos y lugares en Europa y América Latina han apostado por una revalorización de lo cultural, de lo identitario, recreando incluso nuevas identidades culturales y patrimoniales como eje de su propio desarrollo. Como segundo autor, tenemos a Jordi Vallespil. Este autor considera que los objetivos y propuestas de intervención para la educación intercultural tendrán sentido y serán efectivas si las diversas colectividades tienen conciencia de cuál es su identidad cultural. Esta es una cuestión que el autor considera fundamental y que pocos estudios de estas temáticas tratan con relativa extensión, y cuando lo hacen frecuentemente es para indicar que se trata de un tema complejo y delicado. Este autor piensa que la consecución de la propia identidad cultural es la base para la consecución de una sociedad intercultural. Como tercer y último autor está Sergio Mancilla Torres. Este autor nos dice que la identidad cultural es aquella que se construye a partir del reconocimiento de la presencia real o imaginaria de prácticas culturales dignas de ser defendidas, preservadas y reivindicadas en un eventual escenario de conflictos culturales. Para este autor, hablar entonces de identidad cultural de una cierta comunidad de individuos histórica y territorialmente situada equivale a concebir dicha comunidad a partir de lo menos tres determinaciones. Como primera determinación está una supuesta razón ontológica, en tanto se la perciba como dada sustancial y esencialmente, es decir, como algo en sí y para sí, sin prejuicios de su estructura procesual o dinámica. Como segunda determinación está una voluntad de mantener el supuesto carácter de identidad sustancial a lo largo del tiempo, de modo que ciertas maneras de ser, de pensar, de sentir son consideradas valiosas por los miembros de la comunidad, o a lo menos por una parte de ellos, y merecen ser preservados y defendidos si fuese necesario. Como tercera consideración, esta misma voluntad de preservación contiene la necesidad de mantener lo específico propio como marca de diferencia, que no se confunda con lo que pertenece a otros y que termine siendo absorbido por la otredad, a menudo imaginada como una extensión hostil y amenazante. Características y tipos de identidad cultural. Como primero tenemos que la identidad se encuentra ligada al desarrollo de un lugar y se va originando gracias a su evolución. Bien, sabemos que toda comunidad genera costumbres, tradiciones, leyes, etc. para crecer y avanzar a lo largo del tiempo, y que estos componen y forman su cultura. A cambio, gracias a esta cultura, dicha comunidad es capaz de continuar desarrollándose. Por ello, la identidad local de un pueblo viene caracterizada por su cultura, su desarrollo en definitiva. Por lo tanto, podríamos decir que la identidad cultural también se trata de un sentimiento de pertenencia a un colectivo social que posee una serie de características y rasgos culturales únicos. Aquí lo complementamos en la segunda característica como aquello que le hacen diferenciarse del resto y por los que también es juzgado, valorado y apreciado. Aún así, no podemos confundir este concepto de identidad cultural con lo que se denomina sentimiento comunitario, que el primero de ellos, como se acaba de explicar, son los rasgos culturales característicos de un pueblo. En cambio, el sentimiento de comunidad es la manera que tiene cada individuo de ese pueblo de vivir y sentir dicha cultura.
pero que resulta totalmente necesario para que la comunidad se mantenga cohesionada. Todos estos elementos característicos de un grupo se expresan en manifestaciones culturales que pueden ser materiales como monumentos, obras de artes, utensilios y herramientas, o inmateriales tales como la música, la danza, las fiestas, etc. Esto es lo que se denomina también como patrimonio. Pero si ese grupo social no valora e identifica como propio su patrimonio cultural, nunca podría convertirse en una manifestación referente de su identidad, puesto que es la sociedad la causante de otorgar valor al patrimonio. Y con esto vamos a la tercera característica, que es la que parte de que la identidad de un grupo social está dada por su patrimonio, que es la expresión de su origen, estilo de vida, desarrollo, transformación e incluso decadencia. En otras palabras, de su cultura, su memoria histórica. Entonces, el patrimonio no es sinónimo de monumentos y objetos sin vida, arquitectónicos, artísticos o expuestos en un museo. El patrimonio es la identidad cultural de una comunidad y es uno de los ingredientes que puede generar desarrollo en un territorio, permitiendo equilibrio y cohesión social. Como siguientes características tenemos la identidad, que surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aquí la identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumentos de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales entre esos ritos y ceremonias propias o los comportamientos colectivos. Esto hace parte de esos sistemas de valores y creencias. Bueno, y ahora pasando a los tipos de identidad cultural, estos son 3, entre los cuales podemos encontrar el tipo endógeno, el exógeno y el intercultural. En el tipo endógeno tenemos que este es un grupo autóctono que representa una minoría sujeta a un estado o nación con valores occidentales. En el tipo exógeno tenemos que estos representan unos países homogéneos que incluyen diversidad cultural y racial. En el tipo intercultural se da cuando algunas culturas logran interactuar a partir de la convivencia con otro tipo de culturas. La aculturación es el proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con pérdida de cultura propia. Para Sonia Ruiz, el término de aculturación se refiere al proceso por el cual el contacto continuo o intermitente entre dos o más grupos de culturas diferentes afecta mutuamente las respuestas culturales de cada uno de estos. Desde el punto de vista antropológico, la aculturación es un fenómeno que involucra cambios en una o varias personas como el resultado del contacto entre culturas. Desde lo psicológico, el primero en definir este proceso, en donde se indicaban que era un conjunto de transformaciones internas y conductuales experimentadas por el individuo que está participando en esta situación de contacto con una nueva cultura, fue Berry. Posteriormente, Berry define como un proceso de resocialización que involucra características psicológicas como el cambio de actitudes y valores y la adquisición de nuevas habilidades sociales como las normas, así como los cambios en referencia a la afiliación con un grupo, ajuste o adaptación a un ambiente diferente. Walter Felix establece 4 niveles de aculturación. El turista, en donde este nivel la cultura es casi inaccesible, se produce cierto grado de choque cultural y se utilizan estrategias y recursos de la lengua materna, como es el caso de las personas hispanohablantes cuando llegan a un país en donde se habla totalmente inglés. El inmigrante. Este nivel suelen alcanzar las personas con cierto grado de educación y que llevan cierto tiempo en la cultura. El ciudadano es cercano al nivel del hablante nativo. Por ejemplo, las personas que se mudan a Australia pero tienen conocimiento del inglés o de alguna lengua nativa australiana. El concepto de aculturación adquiere especial relevancia en las situaciones de aprendizaje de lenguas en situación de inmersión, y los modelos que aplican la aculturación nos ayudan a identificar los estudios por los que pasan todas las personas que se someten a un proceso de adquisición de una nueva lengua y de la cultura. Consecuentemente,
para ajustar todos estos hechos. Existen numerosos modelos que explican la culturización, en los que estudian la relación de la adquisición de segundas lenguas. Vamos a conocer un poco de esto acerca de qué plantean los autores. Schuckman, en 1976, quien advirtió acerca de las personas que hablan el pidgin, evidencian una segunda fosilización, tanto lingüística como social. Su modelo identifica tres estrategias de integración. La primera es la asimilización, la segunda es la aculturización y la tercera es la preservación de los patrones culturales, las cuales también. La asimilación es total adaptación a una nueva cultura. La aculturización, que consiste en aprender a fusionar una cultura nueva manteniendo la identidad propia. Y la preservación de los patrones culturales de su cultura de origen o total rechazo a una nueva cultura. Ahora, ¿qué es el pidgin? El pidgin es denominado también como sabir, que es una variedad lingüística que surge a partir de dos o más lenguas con un propósito práctico e inmediato. Sus funciones es la satisfacción de las necesidades de comunicación entre individuos o grupos de individuos que posee una lengua en común, pero no es utilizada por ninguna comunidad para comunicarse entre ellos mismos. Brown reconoce 4 fases del proceso de la aculturización: euforia, inseguridad, recuperación y aceptación, identificando un sentimiento de anomía, de sentirse sin techo al principio de la fase de recuperación, que sugiere que es el momento en el que se produce el aprendizaje de lengua más fructífero. La aculturización depende de factores también positivos, en términos de distancia social y distancia psicológica. Otro de los modelos, el de W. Etchen y Walter de Félix, en 1986, los cuales establecen 4 niveles de aculturización. Está la turística, que es en el nivel de cultura en casi inaccesible. Se produce cierto grado de choque cultural y se utilizan estrategias y recursos de lengua materna. La segunda es la superviviente, que habla acerca del nivel de funcionalidad de la lengua y de compenetración funcional de la cultura. Al final de esta etapa, sitúan el nivel umbral de la culturización. La tercera, que es el inmigrante, nivel que suele alcanzar las personas con cierto grado de educación y que llevan cierto tiempo en la cultura neta. Y ciudadano, que es cercano al nivel del hablante nativo. Existen diferentes tipos de aculturación. Desde un principio se creía que el proceso de aculturación se realizaba de manera unidimensional, donde los inmigrantes que llegaban a una nueva cultura adaptaban estas nuevas costumbres y desechaban las de su lugar de origen. Sin embargo, a principios de los 80 se estableció una nueva forma de ver este fenómeno, en el cual la aculturación no se realiza de manera unilateral, tal y como se planteaba en el pasado, sino que se producen 4 tipos diferentes de procesos de aculturación, los cuales son asimilación, separación, integración y marginalización. En primer lugar encontramos asimilación. Este tipo de aculturación se da de la forma tradicional, donde los migrantes adoptan una nueva cultura destacando sus antiguas costumbres, como por ejemplo una familia proveniente de Asia, la cual se muda a un país como los Estados Unidos, aprende de la nueva cultura, la asimila, pero no desecha sus antiguas costumbres o creencias. Separación. Aquí se produce cuando los inmigrantes no adoptan las nuevas costumbres y mantienen las de su lugar de procedencia. En el caso de algunas culturas que son extremadamente radicales que no permiten cambio alguno o modificación de alguna de sus costumbres. Integración. Los migrantes adoptan la nueva cultura y siguen manteniendo la de su lugar de origen. Por ejemplo, países multiculturales como Canadá, en donde vemos que los canadienses comparten todos los días con personas diferentes de todo el mundo. Marginalización. Se refiere al proceso mediante el cual los migrantes rechazan los dos tipos de cultura,
tanto la nueva como la que traían de su lugar de origen. A veces este proceso suele tornarse un poco violento. No obstante, estudios recientes hacen referencia a que la aculturación en ocasiones no se encasilla dentro de una de estas categorías o tipos, sino que puede incluir variantes e incluir más de un tipo a la vez.